Bienvenidos, esto es ¿Qué rayos? Hoy tenemos un tema muy interesante, Pisu. Verdaderamente interesante. Vamos a aprender y entender juntos qué rayos con el dinero. ¿Qué rayos con el dinero? Sí. ¿Qué rayos con qué monedas se han usado a través del tiempo? Correcto. Porque algo que es un papel, o sea, un billete, tendría el valor que tiene. Claro, ¿qué le da ese valor a un billete? Estoy de acuerdo contigo. Todo esto y mucho más hoy aquí en tu programa favorito. ¿Qué rayos? ¿Qué respalda al dinero? ¿De dónde viene la palabra capital? ¿Para qué sirve la idea del dinero? ¿Por qué es necesario el dinero? El 66% de todos los dólares americanos se encuentran fuera de los Estados Unidos de América. El objeto más caro del mundo está en el espacio. Es la Estación Espacial Internacional. Costó $150,000 millones. La moneda más grande del mundo fue producida en Australia. Mide 80 centímetros de diámetro y pesa 1,012 kilogramos. La idea de los cajeros automáticos surgió en 1960. El virus de la gripe puede sobrevivir hasta 2 semanas en los billetes. Qué interesante, comenzamos a entender mucho mejor cómo el dinero puede en muchos casos ayudarnos y ha ayudado a la humanidad a establecer lazos de intercambio comercial y de muchos tipos, Pau. Claro, Pisu. De hecho, valdría la pena entender que tiene 3 funciones especiales. Buen punto. Vamos una por una, ¿te parece? Me parece bien. Ok, la primera es que almacena valor. Eso es bien importante. Muy importante. Permite a través del dinero tener la certeza de que eso que tienes en forma de dinero te va a permitir cambiarlo por otro tipo de cosas, de bienes o de servicios. Y que es importante ahorrar, también hay que pasarles ese tip. Muy importante, sí. La otra es que es una unidad de conteo. Correcto. Esto permite número que a 2. través del dinero podamos contar la cantidad de bienes que tenemos y en todo caso cuánto podemos por ellos recibir otro tipo de cosas. Claro, exactamente. Y la tercera es que, justo como decías, es una unidad de cambio. Exactamente. Es Precisamente. esto, por eso, es un quid pro quo. Quiere Exacto. decir, yo entrego algo y recibo algo a cambio. Claro, de hecho es muy importante, y aprovechando este punto de la unidad de cambio, Sí. mencionar que al principio, cuando no existía el dinero, lo que había es el trueque. Exactamente. Así comenzamos justamente. Entonces, vamos a explicárselos tal cual. Vamos a decir que tú tenías un borrego, Ok. ¿ok? Y yo tenía una vasija. Un borrego y una vasija. Por lo cual, alguna razón, para mí ese borrego es importante y para ti la vasija lo era. Correcto. Si valía la pena, aunque ustedes digan, no, pues probablemente vale más el borrego que la vasija, pero para nosotros no, podíamos hacer un intercambio y tenían el mismo valor, aunque sean 2 cosas diferentes. Exactamente. Así es como comienza el esquema del valor del dinero. Buenísima la analogía que haces, porque además esto, lo que representaba el valor del intercambio era el beneficio mutuo que íbamos a obtener Exacto. a partir de cambiar la vasija y el borrego y ese beneficio que estábamos intercambiando. Y eso es finalmente la acción más relevante que lleva a cabo el dinero: comprar y vender, intercambiar a través de ello cosas, objetos o servicios. Y por eso justo decimos que el dinero hoy en día precisamente es más una idea que un valor tangible. Se ha convertido incluso en un concepto porque hoy a través de la tecnología precisamente mucho de nuestro dinero está convertido en realidad en unos y ceros. Claro, y de hecho ahorita quizá un papel, el billete, 100 pesos, por ejemplo, si quieres comprar un coche que cuesta 200 pesos, por ejemplo. Sí. Ahí sí necesitas a fuerza 2 billetes de 100. Claro. Pero justamente como mencionábamos el trueque, si en algún momento yo hubiera tenido algo menos que un coche, una cama, y tú Ajá. un coche, y tú necesitas la cama, entonces hubiéramos hecho un intercambio aunque parece que las cosas valen diferente. Digan, no, un coche por supuesto que vale más. Y entonces por eso se dice que el dinero es solo una idea, una concepción. Por supuesto, pero además algo súper interesante, con las tecnologías de la información, el que podamos acceder al conocimiento, podamos generar conocimiento y publicarlo, eso le ha dado un nuevo valor al conocimiento y hoy entendemos el conocimiento como otra moneda de cambio. Hoy tiene un valor muy particular, no solamente generar conocimiento, sino compartirlo. Y es un valor agregado porque el conocimiento no lo puedes comprar. Como tal, pero Tal, vamos podrías a... hablar de la educación, por ejemplo, pero ¿te Exactamente. parece si vamos a verlo? Me encanta la idea. Vamos. Vamos. El dinero es una idea relativamente nueva para los seres humanos. La idea del dinero surgió hace aproximadamente 3.000 años.
Antes de que existiera el dinero, se usaba el trueque o intercambio. Un pescador cambiaba uno de sus pescados que obtenía en el río por una de las vasijas que eran fabricadas en un taller de cerámica. La palabra moneda tiene su origen en la diosa romana del matrimonio y de las mujeres, Juno Moneta. En la actualidad, usamos la palabra moneda para referirnos a cualquier cosa que puede ser usada para pagar bienes, servicios o deudas. La primer moneda metálica creada en el mundo surgió en una región de Turquía, en el año 600 a.C. Esta moneda tenía la cara de un león rugiendo y estaba hecha de una mezcla de oro y plata. En América, antes de que llegaran los colonizadores europeos, los granos de cacao eran usados como moneda de intercambio. Durante estos 3.000 años de vida del dinero, se han usado elefantes, vacas, granos, pieles de animales, anzuelos, tabaco e incluso jabón como moneda. El término capital proviene de caput, que es la palabra en latín para referirse a cabeza. Alguien con muchas cabezas de ganado era rico. Actualmente nos referimos a una persona con dinero como alguien con capital. El primer país en usar una moneda papel fue China, que para el año 1200 de nuestra era ya usaba billetes con diferentes denominaciones. Los europeos siguieron usando monedas metálicas, ya que las monedas metálicas eran fabricadas en Europa y tardaban mucho tiempo en llegar de regreso a América. Se empezaron a usar papeles firmados que funcionaban como moneda en el nuevo continente. Esto se empezó a popularizar alrededor del año 1700. En ese momento, cada país empezó a usar una moneda específica y surgió el intercambio de divisas. La estabilidad de un gobierno afecta el valor de su moneda y la habilidad de ese país para actuar en mercados internacionales. Actualmente existen países que comparten su moneda, como la Comunidad Europea, que usa el euro como moneda común. Para fines de comercio internacional, la moneda más usada es el dólar estadounidense. En la actualidad, el valor del dinero es respaldado por el gobierno que lo emite y por las normas de seguridad que tiene cada moneda, lo que impide que sea falsificada. Qué interesante, ¿qué les parece todo lo que se puede hacer y cómo funciona el dinero, Pau? Claro, Pisu, la evolución del dinero es interesantísima. Claro. ¿Cuándo hubieran pensado que yo, que tengo una vaca aquí, se la paso a Pisu? Y se convirtiera en dinero. Increíble. Así es como ha ido cambiando a través del tiempo la evolución del dinero. Podemos pasar del intercambio de cosas, el trueque que explicabas al principio del programa, por el intercambio o el pago de productos y servicios por monedas de cambio ya claramente especificadas. Claro, y ahora ya pasamos de eso y de los billetes y las monedas que podemos tocar a la tarjeta de crédito, que es la siguiente innovación. Justamente porque la tarjeta ya es una representación del dinero y por eso les decíamos que el dinero era una especie de idea. Claro, por supuesto. Además, hoy las tarjetas de crédito toman mucho más relevancia porque a través de las tarjetas de crédito tenemos acceso a poder hacer adquisiciones electrónicas a través de Internet. Muy bien, y es importante que se aprendan esto que les explico ahorita, Pisu, se llama mercado electrónico. Correcto. Que es justamente todo el funcionamiento del dinero ya a través de movimientos que están en el Internet y en transacciones que no tienen que ver con que yo vaya y le pague directamente en eso tangible, en eso que podemos tocar, que son billetes y monedas. Exactamente, y esto está provocando un cambio muy relevante a nivel mundial porque incluso esta evolución no se detiene y hoy de hecho, podría ya ni siquiera traer mi tarjeta de crédito para hacer una compra. Podría sacar mi teléfono y a través de mi teléfono hacer el pago de un producto o un servicio sin mayor cosa que acercarlos para que se comuniquen entre ellos y allá atrás funcione toda la validación que implica que en efecto el Pisu tiene los 2 pesos que cuestan un producto o un servicio que está en ese momento adquiriendo. En este sentido, el cielo es el límite y lo digo en un sentido además no solo romántico. La posibilidad después de pagar con tu teléfono, de que paguemos con nuestra huella digital o con el reconocimiento de nuestro ojo o con el reconocimiento de nuestra cara, es decir, el uso de biométricos para validar quiénes somos y en consecuencia si tenemos o no tenemos dinero, claro, está a la vuelta de la esquina. De hecho, ya sucede, Pau. No, ya, Pisu, esa es la siguiente etapa del dinero. Aparte, aquí hay una suma muy interesante de muchos temas que estuvimos viendo en Qué Rayos, que tienen que ver con tecnología, con Internet, con los bits, que hablábamos de unos y ceros. Correcto. Cómo se transforma la información, porque ahora el dinero ya es información. Exactamente, y por ello la importancia de cuidar tus datos personales y cuidar tu información dentro de Internet, porque esa, entre otras,
conlleva los datos de tu tarjeta de crédito o de tu cuenta de banco. No hay que compartirla así nomás. Así es. Y de hecho ahorita justo les voy a enseñar cómo yo puedo hacer una transacción a través del reconocimiento de mi ojo. Vean el ojo, se hace el reconocimiento del iris, la retina, se valida que se trata de la güera, Paola Curi, se confirma cuánto dinero tiene y se hace y se confirma, se lleva a cabo la transacción con aquel comerciante o con aquel producto que tú estás interesada en comprar. Pero aquí el chiste fue que en lugar de utilizar un password o en lugar de utilizar una serie de números como el equivalente a un número de cuenta, lo que utilizamos fueron los datos únicos de los ojos de Pau. No, pasamos de la vaca, a los animales, a la moneda, a los billetes, a las tarjetas de crédito, Sí. a internet y ya que nosotros mismos seamos el dinero. Prácticamente así es. Continuamos en ¿Qué rayos? Continuamos. Vamos. ¿Cómo ves todo lo que estamos aprendiendo hoy acerca del dinero? ¿Cuándo te hubieras imaginado que en un trueque podrías cambiar una vaca por un coche, por ejemplo? Y espero que también ya estés aprendiendo más sobre el valor de lo que tienes. Vamos con los expertos, Pisu nos está esperando para conocer más sobre este tema. Muchísimas gracias, Pau. Y continuamos en ¿Qué rayos? En este momento, en efecto, vamos a platicar con un experto sobre todo el tema de dinero digital. Y tengo el gusto de platicar con José Rodríguez. Él es vicepresidente de pagos de la empresa Bitso. José, muchas gracias por la oportunidad de platicar con los amigos de ¿Qué rayos? La primera pregunta obligada. ¿Qué entendemos por dinero digital, señor? Bueno, dinero digital es dinero que es tuyo, que es de tu propiedad, pero que realmente no lo tenemos físicamente. O sea, si tú recuerdas, por ejemplo, pues cuando éramos niños, pues tú tenías monedas que eran pedazos metálicos o papeles. Entonces, esa era la manera en que, por ejemplo, tú ahorrabas, pagabas por cosas y podrías hacer intercambios por dulces que te gustaran, por algún juguete, etcétera. Luego empezamos a ver un poco el uso de tecnologías como la tarjeta de crédito, que ahorita ya es muy común el uso de la tarjeta de crédito, pero en algún momento no lo fue. No había esta red y no había esta comunicación, donde simplemente a través de sistemas hay un registro, cada quien tiene dinero en su cuenta y lo paga a alguna otra cuenta, por ejemplo del comercio, y nada más es un registro electrónico. No es realmente una transferencia física del papel o del metal, sino un registro que cambia de propiedad de mí para ti, por ejemplo. Entonces, a partir de esto empezaron a surgir sistemas, tecnologías, y las empresas como los bancos, las instituciones financieras, vieron que era mejor para tanto su contabilidad, para su administración, digamos, escalar su negocio, tener esta tecnología digital que física realmente y estar teniendo el riesgo de estar transportando este dinero, ¿no? Todos hemos escuchado un poco hablar de Bitcoin, pero a ciencia cierta no entendemos bien qué es. Entendemos que se trata de un nuevo tipo de moneda. Llama la atención que no es una moneda que esté respaldada por algún banco o por algún gobierno en específico. ¿Cuáles son las implicaciones del Bitcoin como tal? Sí, eso es algo muy interesante. Se podría decir, el proyecto de dinero privado más exitoso en la historia de la humanidad. ¿Cuánto vale esta economía actualmente? Casi 200 mil millones de pesos. Eso es el valor que tiene la economía de Bitcoin. Y bueno, ¿cómo funciona esto? Se dice que Bitcoin es una moneda. Originalmente se visualizó como un sistema de pagos persona a persona. Que yo pudiera pagarte a ti sin importar en el lugar del mundo que tú estuvieras, sin pasar por un intermediario. Normalmente nosotros no vemos cómo funciona un pago internacional, un pago de tarjeta de crédito, pero pasamos por varias empresas en medio y por varios sistemas. Entonces esto lo hace un poco ineficiente y costoso. Pues José Rodríguez, VP de pagos de Bitso, te agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar de dinero digital con los amigos de ¿Qué rayos? Muchas gracias a ustedes por la invitación y por haber venido aquí a las oficinas de Bitso. Y pues bueno, nada más decirles que pueden ver más información al respecto en nuestra página bitso.com. Tenemos un blog tanto en inglés como en español donde pueden encontrar temas interesantes y relevantes respecto a esta economía digital. También en nuestras redes sociales, BitsoEX. Y pues bueno, cualquier persona interesada, también a través de nuestro Facebook regalamos todos los jueves Bitcoins a través de dinámicas. Entonces, para que ahí también se empiecen a involucrar un poco y tengan sus primeros Bitcoins. Bueno, están viendo las direcciones que nos acaba de compartir a cuadro. Les recomiendo que se den una vuelta por esas redes y particularmente vamos a ver si nos ganamos un Bitcoin. Muchísimas gracias. Regresamos a la nave de ¿Qué rayos?
Estaría padre que probaras a hacer un trueque hoy en día, cuando realmente ya la moneda es lo que nos rige. Con tu hermano, tus papás, ¿por qué no lo pruebas? Vamos a corte en lo que piensas que quieres cambiar. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y vamos a aprender a continuación. ¿Te imaginas o sabes cuáles son las cosas más caras en el mundo? Te las vamos a presentar y estamos, por supuesto, esperando el experimento con Math Science y Juanjo. Adelante. En los Estados Unidos de América existen más tarjetas de crédito que habitantes. Las tarjetas de crédito empezaron a usarse en 1920. Los primeros en adoptarlas fueron los hoteles. El número promedio de veces que un billete puede doblarse y desdoblarse antes de romperse es alrededor de 4.000. Un cromosoma puede tener entre 50 y 250 millones de bases. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Y traemos una innovación increíble para ustedes. Juanjo está aquí. Hola, Juanjo. Bien. ¿Qué ¿Cómo onda? estás? ¿Bien y tú? Bien, bien. El dinero. Ok. Pues bueno, vamos a hablar del dinero, pero la ciencia detrás del dinero es las medidas de seguridad. Ok. Siempre se ha intentado falsificar el dinero, tener dinero falso y tener una ganancia. Y México no es la excepción. En la De revolución, acuerdo. cada frente tenía su propia moneda para tener un control. Zapata tenía su moneda, Villa tenía su moneda, Carranza. Padrísimo. Ok. Y también emitían billetes. Entonces eran papel moneda. Ok. Entonces México innovó en un montón de elementos de seguridad, tanto en monedas como en billetes. Perfecto. Entonces, te mostraré unas monedas, las monedas que están actualmente en circulación, por ejemplo, la moneda de 10 pesos, la moneda de 5 pesos. Ok. ¿No? Fíjate que tienen un arco alrededor de un centro. Sí. Bien. Estos ya no son de oro ni de plata, son aleaciones. Ok. ¿No? Entonces, a diferencia de unas monedas más antiguas, te voy a mostrar otras antiguas. Ok. Estas sí se oxidan. Tengo una moneda de centavos que está oxidada. Ok. Estas sí eran de cobre o de bronce. Podían ser de oro con alguna aleación para que Wow. estuvieran duras. ¿no? Ok. Entonces, incluso no solo el valor del dinero, sino el valor como tal de la moneda. De la moneda, era exactamente. mayor por el metal del cual estaba. Monedas hecho. más fuertes en Ajá. otros países sí incluyen oro en sus monedas. De ahí se dice que sea fuerte una moneda, Ok. el valor de su moneda. Ahora, ¿cómo identificar una moneda falsa en México? Es un poco difícil. Primero, el centro y nuestro aro debe de estar liso. Cuando pasas el dedo debe de estar liso. Si hay un relieve, Regla número 1. Ajá. quizás sea falsa, Ok. quizás. Y la única manera es ir a un banco, decir, oye, creo que es falso, se lo lleva el banco al Banco de México, hace un análisis, te dicen, si es falso, ya no te lo regresan. Pues sí. Pero donde sí tenemos más elementos de seguridad es en los billetes. Ok. Te mostraré unos billetes de denominación de 50, 100 pesos y 500 pesos. ¿Tú puedes mostrarlo a la cámara? Claro que sí. Perfecto. Ahora, estos ahorita con la cámara no hay, los elementos no se van a ver, lo tienen que hacer a contraluz. Ok. Que hay unas marcas de agua, con una lupa van a ver que los dibujos en realidad son letras, entonces vas a ver un montón. Pero lo padre es los elementos de seguridad invisibles. ¿Has visto que luego te pasan un plumón y si brilla, Sí. significa que es falso? Pero no. Los billetes falsos tienen un blanqueador, pero ese blanqueador se utiliza en muchas industrias y quizás el que usó ese blanqueador utilizó dinero real y se quedó manchado Órale. y al pasar el plumón va a salir La un prueba. falso positivo Ok, ok. y van a decir que es falso. Ok. Pero no eso sí es precisamente. maltratar el billete, Ok. ¿no? Entonces, voy a utilizar luz negra, me ayudan apagando la luz. Aquí tengo una lámpara de luz negra. Y notarán que nosotros estamos pintados, que a luz normal no se ve. ¿No? Es verdad. Entonces, te voy a mostrar Y pasa lo mismo. exactamente Con los billetes el y las IFE monedas. de una compañera. No mostraré su rostro porque le da pena, Porque todos en la foto del IFE salimos terribles normalmente. pero vean cómo brilla. Son elementos de seguridad. Increíble. Ok. Te mostraré un billete de 500. Ok. Billete de 500. Tienen unas cintas que brillan bajo esta luz. Padrísimo. ok. Entonces,
Estas tintas son especiales de uso exclusivo del Banco de México, la Casa de la Moneda, que es quien lo acuña. Te mostraré un billete de 50. Esta tiene unas mariposas, en alusión a las mariposas monarcas, que también brillan. Padrísimo. Ajá. Y ahí vemos una ventana, que se alcanza a ver mi camisa por detrás. Sí. Ese es otro elemento de seguridad. O el billete de a 100. También brilla. Y ven que tiene como puntitos, manchitas, a propósito, el billete, que también brillan. Ah, eso es parte Son de hilitos también. que Ok. también brillan. Padrísimo. Entonces voy a prender la luz. Entonces, estos elementos de seguridad, México, la Casa de la Moneda, ha innovado, porque en México son excelentes para falsificar. Está Sí, increíble. excelentes, excelentes. Nos notamos por eso. ¿Te parece si apagamos las luces para despedir el programa con nuestras marcas de seguridad? Va, perfecto. Vamos a apagar la luz. Entonces, ¿nos vemos? Nos vemos. La pregunta es, ¿nos vemos? Y Ahí nos ven. vemos. Como ven, esto fue el experimento en qué rayos estamos hablando de dinero y estamos ya con las marcas de seguridad que acabamos de ver en los billetes. Continuamos. Esto es qué rayos. No eres falsa. Ahora que ya sabemos la importancia de la idea del dinero, ¿cuáles son los materiales más caros del planeta y para qué sirven? Las cosas más caras en la actualidad son materiales muy raros y escasos. Estos elementos tienen en común una alta demanda. Veamos la lista. Tafeita. La tafeita es una piedra preciosa que hasta hace poco fue identificada por coleccionistas. Este material tiene una gama de colores que va del rojo al púrpura. Se cree que existen tan solo 10 piedras rojas de este material en el mundo. Tiene un valor de alrededor de $20,000 por gramo, unos 360,000 pesos aproximadamente. Tritium. Es una forma radioactiva de hidrógeno. A diferencia del hidrógeno común, tiene 2 neutrones adicionales, por lo que produce un brillo muy especial. Se usa para fabricar láseres en armas y para fabricar relojes de lujo. Su valor aproximadamente es de $30,000 por gramos, es decir, unos 540,000 pesos. Diamantes. Los diamantes son la piedra preciosa más cara del mundo. Se forman en las profundidades de la Tierra a altas presiones, lo que los hace sumamente resistentes. Algunos tienen 3.200 millones de años de antigüedad. El costo de 1 gramo de diamantes es de $55,000, unos 990,000 pesos. Californium. Es un material extremadamente raro que fue descubierto en California en 1950. Es altamente radioactivo y resulta tóxico para casi todas las formas de vida. ¿Para qué se usa? Se usa para detectar minas de oro, platino, depósitos de gas natural y de petróleo, lo que le da un gran valor en el mercado energético. 1 gramo de californium cuesta $27 millones, unos 486 millones de pesos. Antimateria. Es por mucho la sustancia más cara de la Tierra. Requiere de la tecnología más avanzada del mundo. Se ha podido crear en el CERN, que es el laboratorio más grande del mundo. Su uso potencial sería el brindar energía en grandes cantidades, por ejemplo, para viajes intergalácticos con una gran eficiencia. Aunque todavía hace falta desarrollar tecnología para poder usarla a plenitud, ¿cuánto cuesta? La pequeñez de $6,250 billones el gramo. Si les parece bien, mejor ni lo transformamos a pesos. Después de ver estos precios, creo que ya no se me hace tan caro el pedir mis tacos con queso, o un videojuego, o un balón de fútbol. ¿A ustedes? Continuamos en qué rayos y como siempre te queremos invitar a que utilices la tecnología para obtener más información y más conocimiento acerca de cómo funciona y qué rayos con el dinero. En Internet vas a poder encontrar distintos recursos que te van a ayudar a entender qué tipo de dinero, qué tipo de monedas, cuáles son los valores, cómo se pueden intercambiar este tipo de valores. Continuamos en qué rayos. Continuamos en qué rayos y ha llegado la hora de nuestro noticiario científico-tecnológico. ¿Pisu?
Vamos con la información. Un trabajo publicado por investigadores de las universidades de Illinois y Hong Kong revela que el observar árboles o un bosque ayuda a disminuir el estrés emocional. Me encantan estas notas. Los investigadores revelaron que mirar un paisaje verde, ya sea bosque, plantas, induce un efecto relajante en las personas. El efecto es aún mayor, de hecho, si se realiza algún tipo de caminata en un bosque o un jardín. Así que les recomendamos que al menos tengan una planta cerca de su lugar de trabajo y si pueden ocasionalmente echar una caminadita en un jardín, en verdad les va a ayudar mucho a desestresarse. ¡Ah, qué rico! Yo creo que todas las actividades que tienen que ver con la naturaleza son curativas, Sí, relajantes. siempre cae muy sabroso, siempre Sí. en realidad es grato comprobar que médicamente Sí, te está te relajando. distraen de todo lo que siempre estás pensando, te quitan el estrés. Caminemos. Hay que dar esas caminatas y observar la naturaleza. Dermatólogos de la Universidad de Davis en California crearon una crema que al ser aplicada en la piel crea una película transparente que restaura la elasticidad de la piel. Esta crema tiene el potencial de aliviar enfermedades que provocan resequedad y envejecimiento prematuro de la piel, como eczema, psoriasis, daño por radiaciones solares, etc. Es importante porque la piel, en este sentido, psoriasis y enfermedades de este estilo que son tan complicadas a veces de controlar, requieren de avances científicos y tecnológicos como este que estamos comentando. No, y es bueno algo que pensábamos que no tenía cura, de repente enterarnos de que ya ya puede haberla. Por supuesto, por supuesto. Eso es todo en este momento en nuestro noticiario científico-tecnológico. Pau. Continuamos en ¿Qué rayos, Piso? Cada año se imprime más dinero para el juego de mesa turista mundial que dinero de verdad. Existen alrededor de 2 millones de cajeros automáticos en el mundo. Incluso hay un cajero automático en la Antártica. Un contador automático de monedas puede contar hasta 2.500 monedas por minuto. Un contador de billetes cuenta 100 billetes en 4 segundos. El introducir billetes falsos a otro país era una estrategia común durante las guerras. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania lo hizo con Inglaterra y Estados Unidos con Japón. Pues llegamos a la parte de la despedida, pero estoy segura que se quedaron muy satisfechos con todo lo que aprendimos hoy del valor del dinero. Por supuesto, la oportunidad de, a través de un método de intercambio como lo es el dinero, el poder adquirir productos y servicios, hoy es verdaderamente relevante y hacerlo como hemos aprendido a lo largo del programa, de tantas y variadas formas, vale mucho la pena en realidad. Y espero que se hayan aprendido la palabra de trueque, que es importante para acordarse de cómo comenzó todo en la historia del dinero y después en qué terminamos, incluso tema de reconocimiento, ¿no? Dactilar, Claro. los ojos, como lo pudieron ver. Y la palabra ahorro, la importancia de que todo el dinero que puedas ir juntando no debe gastarse preferentemente. Si puedes generar el hábito de ahorrar, de verdad que les va a ayudar mucho ahorita y a futuro. Desde niños, eso sí es importante aprenderlo desde chiquitos. Chavos, aplíquenlo. Así que ya lo saben, este es por supuesto su programa consentido. ¿Qué rayos? Nos vemos todos los martes 3:30 de la tarde por Capital 21, Ciudad donde te ves. Adiós. Bye bye.